Ya vamos a grabar lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el análisis de corriente alterna en un transistor BJT. Muy bien. Ok, como introducción, estimados jóvenes, en este caso, cuando nosotros hemos hablado de lo que son los transistores, ¿sí? Ustedes se deben recordar que hemos hecho algunas configuraciones en lo que es una configuración de tipo DC, ¿no es cierto? Es decir, con voltajes continuos. En el caso de un transistor, no necesariamente funciona solo con funciones continuas. También es posible utilizarlo con funciones alternas. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona un transistor, ¿sí? Con lo que es las funciones de tipo alterna, ¿ya? Entonces, estimados jóvenes, vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que se denomina amplificación en lo que es el dominio de CA, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la corriente, ¿sí? En este caso, algo que es bien importante, ¿sí? Por si acaso, es que la simbología tanto del voltaje como de corriente, ¿sí? Siempre se escribe en minúscula cuando nos referimos a tensiones o corrientes alternas, ¿ya? Eso es bien importante, jóvenes, para que ustedes también lo consideren en el momento de realizar los diferentes ejercicios o las prácticas que se les digan, ¿no? Muy bien, entonces vamos a considerar, ¿sí? Lo que denominamos modelos de un transistor BJT, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir, ¿sí? De un modelo que ya conocemos. Tenemos lo que es un circuito, resistencia 1, RC, resistencia del emisor, el capacitor 2, resistencia 2, capacitor 1, resistencia 5, y acá tenemos una fuente de alimentación. Perdón, un segundito, ha pasado algo con mi tabletita. Un segundito, por favor.
Ahora sí, estimados jóvenes. Perdón, había un detalle que teníamos que resolver con la tableta. Ok, entonces acá tenemos una señal de tipo alterno que está conectada de esa forma, ¿no? Entonces, como ustedes tienen conocimiento, en este caso estamos utilizando un circuito de tipo divisor de tensión, ¿no es cierto? Entonces, como es de esa manera, ¿sí? Nosotros tendríamos que hacer un análisis para lo que es un modelo de transistor en tensiones alternas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sería el equivalente de este circuito? ¿Sí? Si nosotros deseamos convertirlo en tensión alterna. Acá lo vamos a poner como BI. BI, que está ahí una señal de tipo alterna, puede pasar por todo el circuito, ¿no? Entonces, como habíamos indicado, en tensiones continuas, estos capacitores funcionan como circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para lograr que este circuito funcione en tensiones alternas? Lo vamos a cambiar. Vamos a realizar la siguiente configuración, ¿sí? A partir de esta misma configuración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá lo vamos a dibujar. Fíjense claramente. Ahí tenemos nuestra resistencia R5. Tenemos la señal de entrada, ¿sí? Esto que viene a tierra. Tenemos lo que es la corriente inicial. Tenemos lo que es la resistencia R1 y R2. Ahora, ¿qué va a suceder con esta resistencia R1 y R2? La resistencia R1, ¿sí? Como está conectado a una tensión continua, entonces vamos a hacer la conexión de forma directa a lo que es la parte de tierra. Esto es como si nosotros, ahora sí, el capacitor que existía acá, entonces directamente se va a conectar como si fuera un circuito cerrado, ya no como circuito abierto, entonces se va a comportar como circuito cerrado. Entonces, nosotros acá tenemos lo que es nuestro transistor y todo lo que era capacitancias, entonces automáticamente se va a convertir en circuitos cerrados. Entonces vamos a conectar acá con lo que es circuito cerrado de un capacitor. Esto va a ser la señal positiva, ¿sí? Esto va a ser la señal del emisor que también estaba conectado a una capacitancia y a una resistencia. Y como es circuito cerrado, entonces obviamente en este caso la corriente va a tener tendencia a circular por donde está la capacitancia, debido a que por ahí ya no existe ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces no se olviden que la corriente es como una cañería de agua. Siempre va a tratar de buscar el lugar donde tiene más espacio. ¿Y dónde tiene más espacio? Donde existe menor resistencia. Entonces eso siempre va a buscar. Entonces vamos a tener una reconfiguración de este tipo, ¿no? Entonces donde tenemos la señal de entrada, vamos a denominar BI, la fuente de alimentación, ¿sí? Que sería de tipo alterna, nuestras resistencias que teníamos anteriormente, y este sería el equivalente al anterior circuito, ¿no? Entonces, lo vamos a volver acá a dibujar para que ustedes se den cuenta cuál era la configuración que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el PCC, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia RC, acá tenemos nuestro transistor, nuestra resistencia de RE, nuestra capacitancia. Aquí tenemos otra capacitancia. Aquí tenemos el voltaje de salida, positivo, negativo. Luego tenemos la resistencia R2. Tenemos una capacitancia, la resistencia
R5. Y listo. Ahora vamos a ponerlo con otro color. Fíjense, esta era nuestra configuración anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las capacitancias? Las capacitancias actúan como circuito cerrado, ¿sí? Como circuito cerrado. Por esa razón estamos haciendo ese tipo de conexión. Ahora, en este caso, para nosotros la fuente de alimentación, que sería de tipo BCC, se convierte automáticamente en lo que es tierra, ¿sí? Eso es necesariamente utilizado para que nuestra señal de tipo alterna, ¿sí? Pueda circular a través del circuito. En ese caso, si no hacemos esto, entonces vamos a tener problemas en el sentido de que no vamos a tener los resultados que esperamos. Ahora, muy bien, si nosotros, por ejemplo, en el caso de que nosotros tenemos una resistencia y tenemos una capacitancia, entonces no se olviden que siempre la corriente va a circular por donde menos resistencia exista. Entonces, si nosotros tenemos un circuito cerrado y tenemos una resistencia en paralelo, entonces el circuito siempre va a tener tendencia a irse por donde existe menor valor de resistencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de tipo AC, este sistema tiene una configuración ya dada, ya se convierte, por así decirlo, en una caja negra. Entonces, ¿a qué se refiere la caja negra? Es, por ejemplo, que nosotros tenemos una señal de entrada, ¿sí? BI le vamos a llamar. Aquí tenemos un sistema y tenemos una señal de salida. Le llamaremos B sub 0. Entonces, todo lo que circula a través de nuestro sistema es, por así decirlo, oculto. Es decir, no lo podemos visualizar de forma externa. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Pues solamente la entrada y solamente la salida. Ustedes seguramente en la materia de sistemas de control van a ver estos temas más a detalle. Por el momento, ¿cómo nosotros podemos interpretar lo que les acabo de decir? Podemos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? A ver, esperen un ratito. Ahí está, ¿no? Aquí podemos considerar, por ejemplo, ¿sí? Podemos considerar la sección que estoy remarcando en negro, ¿sí? La sección que estoy remarcando en negro correspondería a todo lo que está dentro de la caja negra, que sería el sistema, ¿ya? Entonces, cualquier circuito puede ser considerado como sistema, dado que nosotros somos capaces de realizar, ¿sí? Diferentes circuitos, ¿sí? Y demostrarlos de esta manera. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto, estimados jóvenes? No se olviden que para nosotros un transistor representa ganancia. ¿Ganancia de qué? Ganancia de corriente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de acuerdo al tipo de transistor que vamos a ir utilizando, entonces podemos obtener diferentes valores de corriente, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que dependen también del valor beta, ¿sí? Del valor beta que nosotros teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, eso es para considerar, estimados jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente página. A ver, esperen un momentito, por favor. Ok, continuamos.
Muy bien. Vamos entonces. Así es. Bueno, en este caso, de acuerdo al tipo de sistema que nosotros tenemos, entonces podemos considerar algunos modelos, ¿sí? En los cuales nosotros vamos a convertir el equivalente de nuestra señal del transistor, ¿sí? A lo que es el modelo de acuerdo a lo que corresponde. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del modelo RE del transistor. RE del transistor. Muy bien. ¿A qué se refiere este modelo RE? Básicamente es la configuración del emisor común. Configuración del emisor común. Ya. Entonces, a través de lo que es la configuración del emisor común, tenemos que convertir, ¿sí? Tenemos que convertir la equivalencia de nuestro transistor en lo que es una fuente, ya sea de corriente, ¿sí? Que sea equivalente a lo que vamos a ir realizando, ¿no es cierto? Entonces, para esto, nosotros vamos a hacer el uso de ciertas reglas para realizar esta conversión, ¿no? Entonces, vamos a reconfigurar, por ejemplo, un gráfico que teníamos anteriormente, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos observar lo que es el circuito, ¿sí? Y lo vamos a redibujar. Acá lo vamos a colocar, por ejemplo, lo que es la señal de entrada, ¿sí? En este caso sería una señal de tipo alterna. Vamos a llamar BS de salida, RS, ¿sí? Y en este caso siempre vamos a tener una corriente, la corriente de entrada. También vamos a tener una impedancia. La impedancia se representa mediante una Z. ¿Qué es la impedancia? Básicamente podría decirse que es, por así decirlo, un valor en ohmios, ¿sí? De los componentes que nosotros tenemos de forma interna. Siempre existe una impedancia cuando nosotros tenemos una señal de fuente alterna, que sería el equivalente de la resistencia en señales de tipo continuo, ¿ya? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Entonces nosotros tenemos un circuito, ¿sí? En el cual tenemos una señal de entrada. Ya acá nosotros podemos encontrar, ¿sí? El equivalente de la resistencia 1 y la resistencia 2 que se encuentran básicamente en paralelo. Acá podemos ver eso, ¿no? Eso es. Entonces podemos hacer la equivalencia de esas dos resistencias. Y luego, ¿sí? Acá nosotros tenemos al transistor, ¿no es cierto? Tenemos al transistor, tenemos su conexión con el emisor y tenemos que esta conexión, al estar conectada con tierra, entonces directamente lo podemos conectar directamente a lo que es, en este caso, la resistencia del colector. Resistencia del colector. Y posteriormente a la salida, sería la señal B sub 0, ¿cierto? B sub 0. Entonces, acá tenemos la configuración de emisor común, ¿ya? Donde, ¿sí? Donde en nuestro caso, el transistor, ¿sí? El transistor que nosotros vayamos a utilizar, voy a estar haciendo el achurado correspondiente porque esto se va a convertir en una señal, ¿sí? En una señal de una fuente de corriente, ¿sí? Lo podemos convertir en una señal de fuente de corriente. ¿Por qué? Porque no se olviden que para nosotros el transistor es el que amplifica la señal de corriente. Entonces tendríamos que analizar, ¿sí?
el equivalente que nosotros vayamos a obtener a partir del transistor, ¿no es cierto? Entonces, para aquello, estimados jóvenes, se realizan ciertos análisis, ¿sí? De la misma manera que hemos hecho con lo que es la polarización. Ya, en este caso, tenemos ZI, que es la impedancia de entrada, ¿sí? Impedancia de entrada. Donde el valor ZI es equivalente a lo que es el voltaje de entrada y B sub I, dividido entre lo que es la corriente de base, ¿ya? Que también sería equivalente entre lo que es voltaje de base emisor, dividido entre lo que es la corriente de base. Entonces, esto ya es como si fuera una pequeña fórmula que lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es BE? Base emisor, voltaje base emisor. Es equivalente a lo que es la corriente del emisor por la resistencia en el emisor. ¿Sí? Por lo tanto, esta igualdad será igual a la corriente del colector más la corriente de la base multiplicado por la resistencia del emisor. Y si nosotros hacemos el reemplazo de la corriente de colector, que sabemos es que es igual al valor de beta por la corriente de base más la corriente de base, todo eso lo multiplicamos por RE. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que para nosotros la impedancia de entrada es aproximadamente igual a lo que es el voltaje base emisor, ¿sí? Que si nosotros lo reemplazamos, vamos a obtener que es beta más 1, despejando de la anterior ecuación, multiplicado por la corriente de base por RE, dividido entre lo que es la corriente de base. Ahora, si nosotros simplificamos corriente de base, ZI simplemente sería el valor de beta más 1 multiplicado por la resistencia del emisor. Eso es. Entonces, ahí tenemos la equivalencia también de lo que es la resistencia del emisor multiplicado por el valor beta, que es la impedancia de entrada. Ahora, muy bien. Entonces, ¿qué llegaría a ser, por ejemplo, el valor beta por el valor de resistencia del emisor? Entonces, vamos a realizar la configuración según corresponde, ¿sí? Ahí tenemos los valores y vamos a realizar el gráfico según corresponde. Ahí tenemos, en este caso, esta es la configuración, ¿sí? De lo que es configuración por emisor del análisis que estamos realizando, ¿no? Entonces sería el valor de beta por IB, y este es el valor de beta por RE, ¿ya? Y aquí la entrada viene a ser lo que es la base, aquí viene a ser lo que es el emisor, aquí viene a ser lo que es el colector y aquí viene a ser lo que es el emisor. Por eso se llama emisor común, porque estamos llegando, ¿sí?, a lo que es el emisor como única fuente de unión entre ambos lados, ¿no? En este caso, este es el equivalente, ¿sí? Equivalente de un circuito, BJT en CA, ¿ya?
O sea, en pocas palabras, este circuito que acabamos de dibujar corresponde a un transistor, ¿sí? En análisis de tipo AC, ¿no es cierto? En análisis de tipo AC. Esa sería su configuración. Ahora, si nosotros consideramos este circuito, tendríamos que ver, digamos, más o menos cuál sería el análisis de los valores que se dan. Entonces, para esto, por si acaso, consideraciones, vamos a poner, consideración. Que el valor de beta debe ir aproximadamente entre 50 y 200. Esa es una consideración, ¿no? También, ¿sí? También, en este caso, la resistencia de salida, ¿ya? La resistencia de salida aproximadamente debería ser entre 40 kiloohmios a 50 kiloohmios, aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es un dato que nosotros tenemos que ir dándonos o tomándonos en cuenta, ¿ya? Luego tenemos lo que se denomina configuración en base común, ¿sí? La configuración en base común, como dice su nombre, se considera a la base como si fuera el común del circuito. Entonces, ¿cómo sería ese equivalente? Bueno, lo vamos a realizar en este momento, ¿sí? Terminen de copiar, por favor. Les doy un momentito para que copien esta parte. Muy bien, entonces yo creo que ya hemos copiado, ¿cierto? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a realizar la configuración por base común. Poner ahí, configuración en base común. Configuración en base común. ¿Cómo sería la configuración en base común? Como dice el nombre, el circuito está desarrollado, ¿sí? De forma similar que el emisor común. En este caso, nosotros tenemos un transistor donde las conexiones que nosotros tenemos son las siguientes, ¿no? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Bien, en este caso, esta es la impedancia de entrada, esta es la impedancia de salida
Y la reconfiguración de este circuito sería el siguiente. Y acá tenemos un diodo. Tenemos una fuente de corriente. Tenemos el colector, tenemos la base. Y esta configuración que nosotros tenemos acá en el medio corresponde básicamente a la base común, ¿no? Entonces, como siempre, el nombre indica a qué se refiere el circuito como tal, ¿no? Entonces, como referencia tenemos, por ejemplo, que la corriente del colector va a ser igual a alfa veces la corriente de la base, ¿sí? No se olviden que alfa y beta tienen valores similares. Entonces acá, si desean ustedes, pueden reemplazar el valor de alfa por beta para que no se me confundan y que sepan qué valor se está considerando o tomando en cuenta, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? Algunas de las consideraciones que debemos tener es, por ejemplo, que la resistencia de tipo E es equivalente a 26 milivoltios, ¿sí? 26 milivoltios, dividido entre lo que es la resistencia del emisor, RE, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto es para la respuesta del diodo, ¿sí? Este valor de 26 milivoltios se considera, digamos, como un valor de referencia, ¿sí? Que se va a utilizar por cada resistencia que nosotros vamos a considerar o tomar en cuenta. Ya, entonces, cada componente, estimados jóvenes, ¿sí? Necesariamente tiene un valor de resistencia. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hacen los fabricantes cualquier componente, entonces lo hacen de metal. Y si tiene metal, entonces necesariamente tiene un mínimo valor o tal vez un valor bastante alto de lo que es una resistencia, ¿no? Entonces todo está eh, utilizado en función a la resistencia y resistividad. En nuestro caso, consideramos ese valor de referencia de 26 milivoltios cuando hablamos nosotros de transistores en lo que es la configuración de tipo alterna, ¿ya? Eso también cuando les voy a proporcionar el circuito que vamos a desarrollar, entonces tal vez ahí se va a comprender mucho mejor. Esto viene a ser una teoría bastante extensa, sí, no les voy a mentir, pero en función a esa teoría es como se van diseñando diferentes circuitos, ¿no? Entonces, en las ramas de ingeniería, normalmente siempre se va a tener esa tendencia a configurar, a realizar, digamos, diferentes configuraciones, diferentes pruebas, por algo se llama ingeniería, ¿no? Entonces nosotros estamos aptos para realizar diferentes diseños, ¿sí? Diferentes diseños de lo que es las ramas de ingeniería, ¿no? Entonces, en función a las pruebas que nosotros normalmente hacemos, obtenemos resultados aproximados y esos resultados nos van a determinar si el circuito que hemos diseñado funciona o no funciona correctamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente. Como les indico, esto básicamente lo vamos a considerar como un valor de referencia. Otro dato que es importante que tenemos que considerar, por ejemplo, el valor de RE, lo vamos a llamar como si fuera resistencia interna, ¿ya? Entre paréntesis. Ahora, ¿qué es esa resistencia interna? Es esa resistencia de protección que tienen, digamos, algunos de los componentes de forma genérica, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un televisor, ¿no es cierto? Un televisor, una radio, ¿sí? Se van a dar cuenta que si es que no está conectado, obviamente, a su línea de internet o que no tengan cable, ¿sí? Porque eso es otro tema.
¿ya? Se van a dar cuenta y van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a hacer lo siguiente en su casita. Van a quitar, digamos así, la conexión de su televisor de la parte de atrás de la antena y se van a dar cuenta que esta antena está aproximadamente entre 50 y 70 ohmios, ¿ya? Ustedes van a verificar, ¿sí? En casita, que realmente es esto, ¿no? Entonces, en el momento del descanso, bueno, obviamente si alguien tiene solamente conexión a cable o conexión a lo que es el internet y directamente utiliza el televisor con lo que es el servicio de internet, ¿sí? Entonces triple play, qué sé yo, ¿no es cierto? O en el caso de Intel por fibra óptica, entonces ya es otro dato. Pero, ¿sí? En algunos casos, inclusive en sus mismos televisores, estimados jóvenes, en la parte posterior les da esta información, ¿no? En algunos les dice 50, en otros les dice 55, en algunos 60, 65. Y depende de estos valores, ¿sí? Depende de estos valores la captación de la antena que ustedes tengan, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las antenas que están realizadas para la captación de los canales que nosotros tenemos por nuestro televisor están en este rango, ¿sí? No van a encontrar ustedes una antena para televisor que diga, qué sé yo, 100 ohmios o que diga 5 ohmios. No existe eso, ¿no? Esto es un estándar que se realiza específicamente dentro de lo que es resistencia interna. Y no necesariamente en los televisores, ¿no? Entonces hay equipos que les dice el valor de la resistencia interna, que son 50 ohmios o 60 ohmios, ¿no es cierto? Esto ya es un estándar. ¿Y para qué me sirve conocer este dato, ¿no? De la resistencia interna? Es justamente para verificar, digamos, lo que yo les indico, la parte de los circuitos que estén funcionando de forma correcta, ¿no? Imagínense que nosotros cuando realizamos un diseño, tomamos en cuenta el valor de esta resistencia interna. ¿Para qué? Para tener mayor precisión, ¿sí? En el diseño de nuestros circuitos, ¿ya? Eso para que lo consideren y lo tomen en cuenta, estimados jóvenes. Y de esa manera nosotros vamos a llegar a realizar mejores diseños, ¿no? Entonces, esa es otra de las consideraciones que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente configuración, que sería la configuración utilizando lo que es colector común, ¿sí? Colector común. En el colector común, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta configuración como tal, utilizamos, ¿sí? Utilizamos algunas referencias, ¿sí? En función a lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, para aquello, sí, vamos a empezar a ver la parte de polarizaciones, ¿ya? En este caso, vamos a ver la siguiente configuración. Configuración de polarización fija. Polarización fija en emisor común. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a recordar nosotros lo que hacíamos con tensiones continuas. Ya tenemos ahí la configuración tipo VCC. Tenemos, por ejemplo, una resistencia de colector. Tenemos nuestro transistor, el emisor. Tenemos la capacitancia. Tenemos lo que es la resistencia RB. Tenemos la otra capacitancia. Tenemos el voltaje de entrada. Muy bien. Entonces, esa es la configuración que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Esto se llamaba polarización fija,
¿no es cierto? Polarización fija. Eso para recordar simplemente. Polarización fija. Ahora, ¿qué diferencia existe con esto en el análisis una vez que nosotros lo cambiamos? ¿Sí? Lo cambiamos a lo que es el otro modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿sí? Cambiar lo que es la conexiones a BCC por conexiones a tierra. Entonces, vamos a cambiar las conexiones de BCC a tierra. Y en este caso, los capacitores lo cambiamos por circuito cerrado, ¿no es cierto? Voltaje de entrada, como está un capacitor ahí en medio, se convierte en circuito cerrado. Como tenemos acá lo que es BCC, lo vamos a cambiar por tierra. Entonces, RB debería estar conectado a tierra, RB. Luego tenemos la conexión a nuestro transistor. Tenemos al emisor. Tenemos al colector. Tenemos lo que es la resistencia del colector. Y acá tenemos esto, ¿no es cierto? Ahí está. La conexión al colector, la resistencia del colector, el emisor y esta es la base. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este sería su equivalente, ¿sí? En lo que es configuración de polarización fija después de la eliminación de lo que es el BCC y las capacitancias que serían como circuito cerrado. Ahora, de esta configuración, nosotros tenemos que volverlo a configurar, ¿sí? Para sacar el modelo de tipo RE, ¿sí? Entonces, donde sustituimos los valores del transistor por una configuración de tipo RE, donde tomamos en cuenta la resistencia interna, ¿no? Entonces, vamos a cambiar este circuito por lo que es el modelo RE. Entonces cambiamos, aquí colocamos lo que es la resistencia RB. Y esto obviamente es el voltaje de entrada que se encuentra acá. Aquí tenemos el valor de beta, el valor de RE. Ahí tenemos lo que es el valor de beta por la corriente de base. El valor R sub 0, que también corresponde a lo que es la resistencia interna. Tenemos el valor de RC. Tenemos el valor de B sub 0, que es la entrada, menos que es la salida. Y en este caso, este sería el modelo de configuración que nosotros tenemos para nuestro transistor. Muy bien. Entonces, este llegaría a ser el modelado hasta acá de lo que es el modelo de lo RE de polarización fija. Polarización fija. Muy bien. Ahora ustedes dirán, pero ¿y para qué me sirve todo esto? Hasta ahorita solamente he visto lo que es la parte teórica. A partir de estas señales, estimados jóvenes, nosotros ya podemos ir viendo, ¿sí? Algunas posibilidades de realizar, digamos, unos circuitos un poquito más complejos, donde, ¿sí? Donde podemos tomar en cuenta y considerar que lo podemos utilizar con señales de tipo alterno, como les indico, ¿no? Entonces nosotros a partir de lo que son los osciloscopios, ya podemos visualizar las señales de tipo alterno, ¿no? Entonces, en forma visual de lo que es
por así decirlo, en casita, nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de visualizar con un equipo como tal lo que está sucediendo de forma alterna. Pero cuando nosotros tengamos los equipos, entonces podemos notar esta diferencia en lo que es el uso de lo que es las señales continuas y alternas, ¿ya? Entonces, este es el modelo de polarización fija. Ok. A través del mismo, estimados jóvenes, podemos ir viendo, ¿sí?, algunas relaciones que podemos utilizar, ¿sí?, para algunos cálculos según corresponde. ¿Ya? ¿Cuáles son estos cálculos? El valor de ZI. El valor de ZI. ¿A qué es igual el valor de ZI? Es decir, el valor de la impedancia de entrada que se encuentra acá. Eso es igual al paralelo de la resistencia de base por el valor de beta de la resistencia RE. Y este resultado, como les digo, es el equivalente a resistencia, entonces se mide en ohmios. Se mide en ohmios. Ese es el valor de Z. Esta parte, estimados jóvenes, les voy a facilitar una pequeña tablita para tener la parte de cálculo y que en el examen ustedes lo puedan desarrollar de esa manera, ¿no es cierto? ¿Ya? También puede decirse que el valor de ZI, acá se los voy a anotar, aproximadamente es el mismo valor que el valor de beta por RE, debido a que los cálculos que nosotros vamos a realizar con lo que es el paralelo de RB, entonces es mucho más alto a comparación del valor de beta por RE. Entonces, no se olviden que el valor de RB está en kiloohmios. Entonces, al hacer el paralelo con el valor de beta, que es aproximadamente 200, entonces obviamente se va a aproximar más al valor de beta que al de RB. Por lo tanto, el resultado va a ser aproximadamente el valor de beta por RE, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces ahí tenemos ese dato. Muy bien. Con esto, estimados jóvenes, también podemos indicar el valor de la impedancia de salida. ¿Cuál es el valor de impedancia de salida? El que se encuentra en el voltaje de salida. Entonces ahí tenemos nosotros la impedancia de salida. Ok. Vamos a pasar a la siguiente página. Donde indicamos que el valor de la impedancia de salida va a ser equivalente a la resistencia del colector en paralelo con la resistencia interna de salida, ¿sí? Ese sería el resultado, ¿no? Y en este caso también podemos decir que la resistencia de salida debe ser mayor o igual a 10 veces la resistencia RC. Esta es una condición que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, la impedancia de salida es equivalente a RC, ¿cierto? Aproximadamente. Aproximadamente ese sería nuestro resultado. Y en este caso, ¿sí?, el modelo de lo que es de tipo AC para los transistores nos ayudan a determinar lo que es la ganancia de voltaje, ¿ya? Entonces vamos a poner ganancia de voltaje. ¿Cuál llegaría a ser mi ganancia de voltaje, no? Entonces, siempre va a haber una diferencia en este caso. Nosotros podemos deducir que el voltaje de salida es equivalente a menos el valor de beta por la corriente de base, eso multiplicado por el paralelo de RC por R entre RC y R sub 0. Ese es el paralelo.
¿cierto? Ahora, de acá, ¿por qué tiene un signo negativo? Tiene un signo negativo porque está polarizado de forma inversa, ¿ya? Está polarizado de forma inversa. Entonces, considerando que la ganancia, ¿sí? La ganancia, por si acaso, se escribe como un valor de A con un valor sub B, ¿ya? Eso significa ganancia de voltaje. Entonces, colocamos A, B, eso es igual a B sub 0 sobre B sub I. Entonces, siempre la ganancia va a ser el valor de salida dividido entre el valor de entrada. Y en este caso no tiene unidades. El valor de la ganancia no tiene unidades. Y eso va a ser equivalente a menos, ¿sí? La salida, que en este caso sería el valor de RC en paralelo con R sub 0 dividido entre el valor de voltaje de entrada, que es aproximadamente el valor de RE. Ahora, pero ustedes dirán, ¿y en dónde quedó lo que es el valor de beta y lo que es la corriente de base? Es simplemente en este caso consideramos estos dos. ¿Por qué? Porque al hacer los resultados, ¿sí? Al reemplazar ambos miembros, entonces van a desaparecer lo que es el valor de beta y lo que es la corriente de base. ¿Ya? Entonces no se olviden también que si estamos utilizando en función de la resistencia, entonces también para que sea un valor sin unidades, entonces tendría que tener las mismas unidades en el numerador como el denominador. Y finalmente podemos decir que la ganancia de voltaje es igual a menos RC dividido entre el valor de RE. Y con esto obtenemos el valor de la ganancia de voltaje. Ya, obtenemos el valor de la ganancia de voltaje. Ok, muy bien. En este caso, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos y después vamos a continuar y vamos a hacer la parte de ejercicios, ¿ya? Y bueno, yo sé que esta parte es mucha teoría, ¿sí? Por lo tanto, con los ejercicios se van a comprender de mejor manera. Ahora, vamos a descansar 15 minutitos y a la vuelta, por favor, chicos, les voy a pedir que tengan a mano su calculadora para que podamos realizar los ejercicios según corresponde. ¿Ya? Entonces, descansamos, por favor, chicos. En este momento no hay ninguna tarea, ¿sí? Directamente vamos a descansar 15 minutos y a los 15 minutos vamos a retornar, ¿ya? Y tengan listas las calculadoras, ¿sí? Para realizar los ejercicios que corresponden a esta sección. Muy bien. Ya, entonces en 15 minutitos nos vemos, chicos. Descansen un ratito, vayan a tomarse un refresquito o lo que tengan a mano. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar. Ya. Vamos a hacer el ejemplo según corresponde. Lo que dice es lo siguiente. Para el circuito, y nos da acá un circuito de 12 voltios. $470 ohmios, 3 kiloohmios. Tenemos un transistor. Una capacitancia de 10 microfaradios.
un voltaje de salida, un voltaje de entrada, otra capacitancia de 10 microfaradios, y el valor de beta nos dice que es 100 ohmios, y el valor de R sub 0 nos da como dato que es 50K ohmios. Muy bien. Y dice, para el circuito, inciso A, calcular el valor de RE. Inciso B, el valor de Z sub I con un valor de R sub 0 igual a infinito. Inciso C, nos pide calcular Z sub 0 cuando o con el valor de R sub 0 tiende a infinito. Inciso D, el valor de la ganancia de voltaje con R sub 0 tiende a infinito. Muy bien. Eso es lo que nos pide allá. Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo lo tenemos que resolver? Vamos a ir realizando primero, ¿sí? Primero el análisis de tipo CD, que ya conocemos, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos realizado en lo que es circuitos de tensiones y corrientes continuas. ¿Ya? Entonces vamos a resolver de la siguiente manera, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que alisten sus calculadoras, ¿sí? Para que podamos encontrar los resultados según corresponde. Vamos a colocar inciso A, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, el valor de RE, que es igual al valor de RE. Para ello, previamente, ¿sí? Tenemos que encontrar lo que es el valor de la corriente de base, que ya sabemos que es igual al valor de BCC menos el valor del voltaje base emisor dividido entre lo que es la resistencia de base. Esto ya lo teníamos como fórmula dada, ya lo conocíamos desde un principio, ¿cierto? Entonces, reemplazando los datos, sabemos que el valor de BCC es 12 voltios, ¿no es cierto? Entonces anotamos 12 voltios menos el valor de base emisor, voltaje base emisor es de 0.7 voltios. Todo esto dividido entre el valor de resistencia de base. El valor de resistencia de base que nos dan en el circuito es de 470K ohmios. Entonces anotamos 470K ohmios. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el resultado de esta corriente de base, chicos? Si alguien me puede decir. 12 voltios menos 0.7 dividido entre 470K ohmios. ¿Alguien tiene la respuesta, por favor? ¿Alguien sacó el resultado? Ya. Aquí me dicen 0,024. 0,024 amperios. Ok. 1, 2, 3. ¿Seguro que les sale eso, chicos? ¿No será más bien miliamperios? Considerando que estamos con una resistencia de 470K ohmios.
¿Han tomado en cuenta los K ohmios, chicos? Porque para hacer una corriente de base es un poquito alta. Por favor, esa parte revísenmelo. Si corresponde a amperios o corresponde a miliamperios. ¿Es amperios o miliamperios? Miliamperios, muy bien, eso está mejor. Si es miliamperios, entonces sí tiene sentido. Entonces sería 0.024 miliamperios. Ok, en este caso vamos a ir considerando el valor de lo que es la corriente del emisor. ¿Cómo se calcula la corriente del emisor? El valor de beta más 1 por el valor de la corriente de base. ¿Sí? Y eso es igual a ¿cuánto? El valor beta es igual a 100. 100 más 1 sería 101. Colocamos 101 multiplicado por el valor de corriente de base, que sería 0,024 miliamperios. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el resultado para este caso? ¿Cuánto es mi corriente de emisor? Ya, muy bien. 2.424 ya miliamperios. Ok, está muy bien. Tiene sentido, tiene lógica para encontrar la respuesta. Muy bien. Entonces, ese sería el valor de mi corriente de emisor. Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia del emisor? Perdón, la resistencia interna en el caso del emisor. Entonces, en este caso sería igual la fórmula 26 milivoltios dividido entre la corriente del emisor. Esta es la fórmula genérica que nosotros utilizamos para hallar ese resultado. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, 26 milivoltios, ojo, milivoltios, ¿no es cierto? Dividido entre lo que es la corriente del emisor, que está dado en 2.424 miliamperios. Acá está más sencillito, ¿no es cierto? Mili con mili se simplifica y realizamos la división según corresponde. Sería 26 dividido entre 2.424. ¿Cuánto me sale, chicos? Ya, muy bien. 10.73 ohmios. ¿Sí? Eso está muy bien. Listo. Entonces, ese sería mi resultado para el inciso A. Ahora, ¿qué corresponde a este resultado? Es un valor de resistencia interna. Y cuando es un valor de resistencia interna, estimados jóvenes, el valor de RE debe ser relativamente bajo. ¿A qué me refiero? Que es un valor aproximadamente menor a los 100 ohmios. Es menor a los 100 ohmios. Normalmente les va a dar ese dato, ¿no? Que no sea muy alta la resistencia, para que ustedes cuando hagan los diseños, entonces este valor de resistencia no les afecte en el caso de las ganancias de corriente, ¿no? Entonces a eso se refiere principalmente. Ok, entonces ya hemos encontrado lo que es el inciso A. Ese sería el resultado, ¿no? Aquí está, 10.73 ohmios. Ok, vámonos al inciso B. Dice hallar el valor de Z sub I
cuando la resistencia R sub O es igual a infinito. Bueno, ustedes saben que en este caso las resistencias no pueden tener un valor de infinito. Ya, este se está refiriendo a un resultado ideal. Ya, en este caso podemos reemplazar el infinito por un valor de resistencia bastante alto, ¿no es cierto? Entonces eso sería en la vida real. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo según corresponde? Ya, inciso B. Muy bien, teniendo el dato, ¿sí?, de la impedancia de Z sub I con RB, que es paralelo al valor de beta por RE, entonces tendría que ser igual a lo siguiente. Tendríamos que reemplazar el valor de RB, que es el valor de resistencia de base, en paralelo con el valor de beta por RE. En nuestro caso ya tenemos el valor de RE, entonces podemos reemplazar tranquilamente. El paralelo de estas dos resistencias sería igual al producto sobre la suma. Sería RB multiplicado por beta por RE, dividido entre la suma de RB más beta RE. ¿Listo? Entonces, reemplazamos el valor de la resistencia de base, que sería 470 K ohmios. 470 K ohmios multiplicado por el valor de beta, que en este caso era 100, multiplicado por 100, multiplicado por el valor de RE, que es 10.73 ohmios, dividido entre el valor de RB, que es 470 K ohmios, más el valor de beta, que sería 100, multiplicado por RE, que es 10.73. ¿Listo? No se olviden que 470 está en K ohmios y el otro valor está en ohmios, ¿no es cierto? Entonces, realizando los cálculos según corresponde, ¿cuánto me saldría, chicos? A ver, háganmelo el cálculo, por favor. ¿Cuánto sería el resultado? $326.84. Ya. A ver, alguien más tal vez otro resultado. No se olviden de los K ohmios, ¿no? Pues, al multiplicar seguramente se van a incrementar este dato. 326.84. Ok. Para realizar por si acaso la solución de este ejercicio, no se olviden colocar en su calculadora paréntesis, ¿sí? Luego de la suma para realizar la operación de forma correcta. Ya, este me parece más coherente. El de su compañero que dice 1070.55. A ver, revisen por favor, chicos. 1070.55 ohmios. Sí, eso está más coherente. ¿Ya? Porque no se olviden que acá tienen K ohmios y entonces tienen que considerar aquello. Ya está muy bien. Entonces yo creo que con el paréntesis les va a ir mejor, ¿no es cierto? Ahí, ahora, también otro detalle. Cuando hagan el cálculo en su calculadora, el numerador siempre pónganlo entre paréntesis. ¿Ya? Numerador entre paréntesis y el divisor también entre paréntesis. Esto para que no haya confusión en la calculadora de las operaciones intermedias, como lo que es sumas o restas, ¿ya? Y que saquen ustedes un resultado correcto.
Muy bien. De todas maneras, si alguien más tiene alguna duda, entonces me muestra el resultado que está utilizando en la calculadora para ver cuál ha sido, digamos, el error posible que hayan cometido, ¿no? Ok, entonces, en este caso, Z sub I corresponde al valor de 1070 ohmios, 1070.55 ohmios. Eso si gustan, ya en este caso, me puedes mandar, digamos, también una fotografía de tu cálculo en la calculadora para revisar qué es lo que han fallado, especialmente aquellos que han sacado un valor diferente al de la pantalla. Entonces me pueden mostrar en su calculadora y yo les puedo decir en dónde han cometido el error. ¿Ok? Entonces eso para que no tengan mayores fallos. Muy bien, en este caso, este sería el resultado. ¿Ya? Ese es del inciso B. Vamos al inciso C. ¿Qué nos pedía el inciso C? El inciso C dice Z sub 0. Cuando R sub 0 es al infinito. Entonces, inciso C, Z sub 0, ¿cuál sería el resultado? ¿No es cierto? Según lo que hemos realizado anteriormente, ¿sí? El valor de Z sub 0 es equivalente a RC en paralelo con R sub 0, ¿ya? Pero R sub 0 es equivalente a 10 veces mayor o igual a RC. Por lo tanto, aquí habíamos sacado que R sub 0 es equivalente a R sub C. Por lo tanto, Z sub 0 es igual a RC. ¿Ya? Muy bien. Y para nosotros, según la configuración de nuestro circuito, y RC, que es resistencia del colector, nos da 3K ohmios. Por lo tanto, vamos a colocar ahí directamente, ¿no? 3K ohmios. Está. Una respuesta directa. ¿Por qué? Porque en el gráfico nos da esa información, ¿no? Y sería ilógico querer hallar otro dato que no corresponde. Vámonos al inciso D. El inciso D me dice la ganancia de voltaje cuando R sub 0 tiende al infinito. Entonces vamos a anotar ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje según corresponde, ¿sí? Vayamos a las fórmulas. Dice que la ganancia de voltaje es equivalente a menos RC sobre RE. Entonces anotamos ganancia de voltaje es igual a menos RC sobre RE. ¿Sí? Ese es el dato. Ahora, reemplazamos la información. En este caso sería menos 3K ohmios, que es lo que ya conocemos, y el valor de RE, que ya habíamos hallado anteriormente, que era 10.73 ohmios. Entonces, 10.73 ohmios. ¿Sí? Hagamos la solución de ese ejercicio. ¿Cuánto me sale, chicos? ¿Cuánto sale la división de 3K ohmios dividido entre 10.71? Ya 279.59. Ok, menos 279.59. En este caso ya habíamos indicado que
no tiene unidades. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ohmios con ohmios se simplifican y el resultado va a quedar adimensional. Por lo tanto, no va a tener unidades. Entonces, el resultado sería, ¿está correcto? 279.59. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, ese valor negativo? Y ustedes dirán, pero ¿y por qué sale negativo si es ganancia? Bueno, en este caso, ¿sí? Siempre nos va a salir valor negativo. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que nosotros tengamos una señal de tipo alterna, ¿no es cierto? En la que nuestro sistema o nuestro circuito, ¿sí? Que en este caso llegaría a ser la polarización fija. Es un circuito de polarización fija donde tenemos resistencia de base, tenemos el valor de BCC, tenemos lo que es la resistencia del colector, acá tenemos el voltaje de salida y en este caso fíjense, nuestra señal, si nosotros tenemos una señal de entrada, ¿sí? Tenemos una señal de entrada, tenemos una señal de salida, significa que el resultado de nuestra señal de entrada, que era positivo, en la señal de salida va a salir con ganancia, pero negativo. ¿Sí? Eso significa. O sea que la salida va a comenzar con negativo y después recién con positivo. Y esta señal que nosotros hemos obtenido, ¿sí? En la ganancia de voltaje, va a resultar siendo negativa, ¿ya? Ejemplo, ¿qué tal si aquí en la señal de entrada era, qué sé yo, 2 voltios, ¿no es cierto? Y la señal de salida va a ser menos 10 voltios, digamos. Ejemplo, nada más les estoy dando. Entonces, ¿eso qué significa? Que la entrada ha sido positiva y la salida ha sido negativa. Nada más. Es lo único que se llama. Y este fenómeno, estimados jóvenes, se llama desfase de 180 grados. Desfase de 180 grados. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros mandamos una señal, ¿sí? Mandamos una señal, entonces, en este caso, vamos a tener como respuesta el lado negativo. Ok, bueno, en este caso, si ustedes se fijan en la fórmula, hay un menos por delante, ¿sí? Por lo tanto, el resultado automáticamente se va a volver negativo por este signo que nosotros tenemos por delante, ¿ya? Pero ya les he indicado, ¿sí? El resultado simplemente significa que es negativo por el cambio de fase que nosotros tenemos en el circuito. Y si nosotros tenemos una señal de entrada positiva, la salida, ¿sí? Va a tener una señal alterna, pero de tipo negativa. Nada más. Eso es lo único que significa, ¿ya, chicos? Ok, súper. Ya, está muy bien, me parece muy bien. Siempre es bueno aclarar esos detalles para que no existan mayores dudas. Ya, siempre fíjense también ese signo que está por acá adelante para que no haya confusión cuando ustedes hagan los ejercicios correspondientes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, continuamos con más ejercicios. Estas últimas clases va a ser más ejercicios y como les había indicado, después de lo que va a ser el examen, que es la siguiente semana, ¿sí? De aquí a 2 semanas, a ver, les doy una fecha exacta. También les voy a escribir en el chat, no se preocupen. En este caso, nuestro examen, estimados jóvenes, sería el día 23 de mayo, ¿ya? El 23 de mayo es nuestro examen. Y el 30 de mayo, jóvenes, el 30 de mayo estaríamos viniendo a la universidad para pasar una clase de tipo presencial. Yo ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer en esa clase. Les voy a mandar el listado de materiales que ustedes tienen que traer. Todo esto vía plataforma, ¿ya? Entonces no se olviden que es importante su asistencia. Ahora, en caso, ya les había indicado,
que alguien por alguna razón o algún motivo no pudiera asistir ese día, me tienen que indicar y me tienen que decir la razón por la cual no van a poder asistir y de forma interna, ¿sí? Tendríamos que subsanar ese detalle. Pero ojo, no me tienen que decir después de la clase, ¿no? Tienen que decirme antes de que sea la clase si alguien no va a poder estar presente, ¿no? Entonces, en la parte de los materiales, igual, como siempre, se les va a pedir materiales accesibles a ustedes. Un material que siempre lo tienen que tener es, por ejemplo, lo que es el multímetro, el Prodware, sus jumpers, ¿sí? La fuente de alimentación que van a utilizar, que vamos a ver qué tipo de fuente vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos tipos de fuente. Mejor si tienen una fuente de 12 voltios, pueden utilizar también una batería, pero como la batería se descarga, no les recomiendo mucho. De preferencia, una fuente de alimentación fija que ustedes lo puedan conectar, digamos, a una toma para que no tengan desgaste de la energía que van a utilizar, ¿no es cierto? Eso y les voy a mandar ya también el listado de circuitos que vamos a realizar para ese día y que ustedes lo tomen en cuenta. Otro detalle también es que para ese día, si es que ustedes gustan, pueden hacer grupos de 2 personas. No tengo ningún problema que ustedes trabajen a dúo, ¿ya? Solamente a dúo, chicos, ¿ya? Porque ser 3 o 4 personas en un solo grupo ya es mucho alboroto. De 2 personas sí se puede trabajar, ¿ya? Pero obviamente cada uno con sus respectivos materiales, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. De todas maneras, una vez que lo publique en el grupo, entonces ustedes también ya van a saber cómo vamos a hacer el laboratorio y qué detalles vamos a aprender en esa fecha, ¿no? Entonces, pero ya les estoy avisando, el día 30 de mayo tenemos la clase presencial, por si acaso. Así que tómenlo en cuenta desde ahorita y no tengan ninguna actividad extra por si alguien está también con otras actividades entre semana, entonces sáquense tiempo para ese día. Muy bien. Ok, vamos a continuar con lo que es polarización. Polarización por divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. Muy bien. Entonces, como ustedes ya tienen conocimiento de esta parte, ¿sí? Vamos a considerar también este tipo de polarización, que es una de las más utilizadas por la precisión que se tiene. En este caso, ¿no es cierto? Al tener bajas impedancias en el capacitor, entonces lo consideramos de la siguiente manera. Vamos a considerar un R equivalente, que lo vamos a llamar R', que es igual al paralelo de la resistencia 1, paralelo resistencia 2, ¿ya? Que esto sería básicamente R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Un poquito para hacerles recuerdo, ¿sí? Para hacerles recuerdo de cómo era nuestro circuito en divisor de tensión, ¿sí? Entonces lo vamos a dibujar acá. Y tenemos resistencia 1, tenemos resistencia 2, acá tenemos nuestro transistorcito, RE, capacitancia, R2 igual a tierra, tenemos la capacitancia, voltaje V sub I, tenemos acá lo que es la resistencia del colector, acá tenemos lo que es la capacitancia, C2 y V sub 0. Muy bien. Esta era mi configuración, ¿sí? Por divisor de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, el valor de R equivalente o R Thevenin, ¿se acuerdan? En este caso lo consideramos ahora en este caso como R', que es el paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2.
Ahora, ¿a qué corresponde ZI? ZI llegaría a corresponder al valor de R' en paralelo con el valor de beta por RE, ¿sí? Que sería similar al cálculo que hemos realizado, ¿sí? En este caso, ese sería el valor de Z sub I. Ahora, de acuerdo a la sustitución que nosotros vamos a optar, ¿sí? Por la nueva configuración del modelo RE, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a lo que es el siguiente modelo. Resistencia R1, resistencia R2, ¿sí? Conectadas. Este es el voltaje de entrada. Tenemos lo que es la conexión a el valor de la resistencia, voltaje, perdón, beta por RE. Eso conectado con una fuente de corriente, ¿sí? En ese sentido, debido a la polarización que tiene un transistor, multiplicado por el valor de beta por la corriente de base. Corriente de base, y acá tenemos el valor de R. Y eso multiplicado, perdón, y eso en paralelo con el valor de RC. Y finalmente nuestro voltaje de salida, que sería al final del circuito, ¿no? Entonces, esa sería la configuración que nosotros tenemos. Ahora, en función de esa configuración, podemos hallar el valor de Z sub 0, que es equivalente al valor de RC en paralelo con el valor de R sub 0. Eso sería. Y en este caso, como tenemos que R sub 0 tiene que ser mayor o igual a 10 veces RC, podemos concluir que Z sub 0 es equivalente al valor de RC. Valor de RC. Entonces, esa sería nuestra referencia para nuestro caso, en este circuito. Muy bien, asimismo podemos hallar el valor de lo que es la ganancia de voltaje. Entonces, vamos a considerar, como en el caso anterior, consideramos como en el caso anterior, ganancia de voltaje, que es igual a V sub 0, dividido entre V sub I. Eso sería equivalente al valor igual, de la misma manera que en el caso anterior, ¿sí? Al valor menos RC dividido entre el valor de RE. Ese sería el equivalente. Muy bien. Ese sería su equivalente. Y esto es el resultado también de una desfase, ¿sí? Desfase de 180 grados. 180 grados. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Para el circuito. Para el circuito, tenemos un circuito, 22 voltios, 56K ohmios, 6.8K ohmios. Nuestro transistor, que tiene un beta de 90. Tenemos una capacitancia
de 10 microfaradios, un voltaje de salida V sub 0, una resistencia de 1.5 K ohmios, $20 microfaradios, tenemos otra resistencia de 8.2 K ohmios, V sub I, 10 microfaradios. Ya, esa es la configuración. Ahora, ¿qué nos pide hallar? Hallar, inciso A, el valor de R sub E, inciso B, el valor de Z sub I, inciso C, el valor de Z sub 0, cuando R sub 0 tiende al infinito, en ohmios, inciso D, cuando el valor de la ganancia de voltaje, cuando R sub 0 tiende a infinito. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos pide ella. Ok. Entonces, en función a lo que ya conocemos, podemos empezar a hallar esos resultados. ¿No es cierto? Entonces, para ver si existe la comprensión suficiente de la resolución de los presentes ejercicios, ustedes van a hallar, ¿sí? Van a hallar lo que es esos valores según corresponde el circuito, ¿ya? Y me van a mandar la captura, ¿sí? Me van a mandar la captura al grupo de WhatsApp, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Eso les voy a pedir, por favor. Tienen ustedes aproximadamente unos 20 minutos, ¿sí? Para resolver el ejercicio. Posteriormente lo vamos a resolver conmigo, ¿ya? Entonces, hasta ese horario, todos deberían de encontrar el resultado que se les pide. Son 4 incisos, se resuelven de la misma manera que hemos resuelto el anterior ejercicio, por si acaso. Entonces, por favor, resuélvanlo y me mandan al grupo de WhatsApp una fotografía de la solución con sus datos correspondientes. Muy bien. Vamos realizando, por favor, el ejercicio. Tenemos las 10:20 hasta las 11 menos 20 tendríamos, ¿ya, chicos? Para resolver el ejercicio y ya posteriormente, al finalizar ese horario, vamos a resolverlo conmigo. ¿Ok? Comiencen, chicos. ¿Se entiende el ejercicio, verdad, chicos? Entonces, a ver, vamos allá a los ejercicios y conjuntamente ustedes van a ir verificando, ¿sí? El resultado es el mismo, ¿sí? Y si tienen alguna duda, entonces pueden interrumpirme en el momento que estamos resolviendo para verificar si la resolución es o no es correcta. Ok, vamos a hacer lo que es el inciso A, ¿ya? En este caso, al tener un circuito que corresponde a divisor de voltaje, podemos hacerlo por dos métodos. Podemos hacerlo utilizando el método aproximado o podemos usar el método exacto. Cualquiera de los dos es válido, dado que los resultados deberían ser similares, ¿no? Entonces, posiblemente haya diferencia de un par de decimales, pero en forma general no tendría que afectar en gran magnitud al circuito que nosotros estamos realizando. Vamos a hacer el inciso A, que dice cálculo de RE. ¿Cómo calculamos RE? Ya saben, primero vamos a utilizar lo que es el análisis de tipo CD para encontrar los datos según corresponde. Ahora,
Vamos a hacer por esta ocasión, ¿sí? Vamos a hacer por esta ocasión lo que es el método aproximado, ¿ya? El método aproximado. Entonces, anotamos. Método aproximado, ¿ya? En el método aproximado, nosotros tenemos lo que es la verificación, ¿sí? Lo que es el valor de beta por resistencia del emisor, que tiene que ser mayor a 10 veces igual la resistencia R2. Hacemos la verificación previa, ¿sí? Utilizando este método. Entonces, el beta para nosotros es 90, ¿ya? Es 90. El valor de RE es de 1.5 kiloohmios y esto tiene que ser mayor a 10 veces multiplicado por el valor de R2. El valor de R2 es 8.2 K ohmios. Entonces multiplicamos por 8.2 K ohmios, ¿no es cierto? Entonces, realizando los cálculos según corresponde, 90 por 1.5 es 135 K ohmios, ¿no es cierto? Mayor, en este caso, directo 10 por 8.2 es 82 K ohmios. Entonces, cumple la condición. Entonces, cumpliendo esta condición, nosotros podemos indicar que la polarización efectivamente se va a dar. Ahora vamos a ir por el siguiente paso, ¿sí? Que sería el valor del voltaje de base, que es equivalente al valor de la resistencia R2 dividido entre R1 más R2 multiplicado por el valor de BCC. Entonces, reemplazando los datos va a ser 8.2 K ohmios multiplicado por 22 voltios, que es el valor de BCC. La resistencia 1, ¿sí? Que corresponde a 56 K ohmios y la resistencia R2, que es 8.2 K ohmios. Entonces, obtenemos ese resultado, 56 K ohmios más 8.2 K ohmios. ¿Cuánto me sale el resultado, chicos? Los que han resuelto. 2.80 voltios. 2.80, muy bien. 2.80 voltios. Y tiene un resultado razonable, ¿no? Entonces, no se olviden que el resultado que nosotros obtengamos no debe sobrepasar, ¿sí? El dato de la fuente, en este caso 22 voltios, ¿no? Entonces, mientras sea un valor coherente, entonces lo podemos considerar. Está muy bien. Entonces, 2.80 voltios. Voltaje en el emisor es igual al valor del voltaje de base menos el valor de voltaje base emisor. Esto llegaría a ser igual a los 2.80 voltios que hemos hallado menos el voltaje base emisor que ya conocemos que es 0,7 voltios. ¿Cuánto me sale eso? 2.10, ¿no? Ahí directamente podemos anotar 2.10 voltios. ¿Sí? Restando ese resultado me muestra. Ahora sí, con ese resultado podemos hallar lo que es la corriente en el emisor, que es valor de voltaje en el emisor dividido entre la resistencia en el emisor. El voltaje en el emisor es 2.10 voltios dividido entre la resistencia del emisor, que es 1.5 K ohmios. ¿Cuánto me sale eso, chicos? Por favor, si me lo pueden resolver. División entre 2.10 dividido entre 1.5 K ohmios. ¿Cuánto me sale? ¿Alguien tiene la respuesta, por favor?
¿Cuánto sale, chicos? $14 miliamperios. A ver, seguro que es 14. No se olviden el K ohmios. 1.5 o pueden hacer 1500 ohmios también, ¿no? No se olviden el K. 1.4. Eso me parece más coherente. 1.4 miliamperios. ¿No es cierto? Ok. En este caso tenemos el valor de la corriente. Ahora sí, recién hallamos RE, que es 26 milivoltios dividido entre la corriente del emisor. Entonces vamos a dividir 26 milivoltios dividido entre 1.4 miliamperios. ¿Ok? 26 entre 1.4. ¿Cuánto me da, chicos? 26 entre 1.4. $18.57, ya muy bien. 18.57 en este caso sería el valor en ohmios. ¿Ya? En ohmios. Muy bien, ya hemos encontrado RI. Vamos por el inciso B. El inciso B, ¿qué nos dice? Z sub I. Z sub I. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? El valor de Z sub I se lo obtiene a partir de R', R' que es en este caso el paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2 en el paralelo del valor de beta por R. Entonces, vamos a hallar ese resultado. Primero, hallamos el valor de R', que es el valor de R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Eso va a ser igual a, en este caso, 56K ohmios multiplicado por la resistencia R2, que era 8.2K ohmios, dividido entre la suma de ambos, que sería 56K ohmios más 8.2K ohmios. Ese resultado me va a salir, ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto sería ese resultado? 56K multiplicado por 8.2K dividido entre 56K más 8.2K ohmios. ¿Cuánto sería más o menos? 7.15K ohmios. Ya, muy bien. Ya, eso es. 7.15K ohmios. A partir de ahí encontramos el valor de Z sub I, que sería equivalente entre el paralelo de R' con el valor de beta por RE. Entonces sería R', vamos a anotar ahí, R' por el valor de beta por RE dividido entre R' más el valor de beta por RE. ¿Listo? Entonces reemplazamos los datos, que sería 7.15, ¿sí? Multiplicado por el valor de beta, que es 90, multiplicado por el valor de RE, que es 18.57 ohmios, dividido entre el valor de R', que es 7.15 K ohmios, más 90 por 18.57 ohmios. Muy bien. ¿Cuánto me sale el resultado, estimados jóvenes?
¿Cuánto sale? Ya. Sale, según uno de sus compañeros. Bueno, lo voy a enviar a la otra hoja para anotar, por favor. Z sub I dice es 1354,65 ohmios. Ok. Si nosotros utilizamos en K ohmios sería 1.35 K ohmios, ¿no es cierto? Entonces ese sería nuestro resultado. Está muy bien, chicos. Luego hallamos el inciso C. El inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice hallar Z sub 0. Ah, no, ya hemos hallado Z sub 0. No, falta. Z sub 0 habíamos indicado, ¿sí? Que Z sub 0 es equivalente a RC. RC, entonces RC vale 6.8 K ohmios. Entonces simplemente anotamos ese dato. Z sub 0 es igual a RC. RC es igual a 6.8 K ohmios. Por lo tanto, Z sub 0 es 6.8 K ohmios, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ese sería mi resultado. Finalmente, tenemos el inciso D, que sería la ganancia del voltaje. Entonces, para la ganancia del voltaje, ¿sí? La ganancia del voltaje es igual a menos RC dividido entre RE, ¿no es cierto? Entonces, la ganancia de voltaje menos el valor de RC, que ya sabemos que es 6.8 K ohmios, dividido entre la resistencia RE que habíamos sacado, que es 18.57. 18.57 ohmios. ¿Cuánto me sale eso, estimados jóvenes? Por favor, no se olviden el signo negativo. Muy bien. 366,18. Ok, y esa llegaría a ser mi ganancia de voltaje. Muy bien. Y eso sería, estimados jóvenes, ¿no? Entonces el resultado corresponde a esa sección. ¿Listo? Ese sería el resultado según corresponde. Ahora, de acuerdo a lo que hemos encontrado, ¿sí? Simplemente lo único que nos queda es verificar, ¿sí? Verificar los efectos que se tiene en configuración de emisor común, ¿sí? Emisor común. Y como ya han visto, los resultados que hemos obtenido, entonces son con pasos similares a lo que hemos hecho en la anterior configuración. Entonces, lo mismo va a suceder en este caso, ¿no? Lo único que nosotros vamos a hacer es, en este caso, darles las fórmulas según corresponde y el resto es lo mismo, ¿ya? Configuración de polarización en emisor común. En emisor común. ¿Ok? Entonces, la configuración sería la siguiente. RB en este caso tenemos el valor de beta. Aquí tenemos la fuente de corriente. Valor de la resistencia RE. Un valor de la resistencia RC. Más menos el voltaje de salida. Más menos el voltaje de entrada.
Y de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Podemos hablar de la impedancia del transistor o la impedancia de lo que es ZB, que sería equivalente al del valor de beta por el valor de RE más el valor de beta más 1 por el valor de RE. Esa es la consideración que debemos tomar en cuenta. Vamos a anotar con otro colorcito. También podemos decir que el valor de ZB es aproximadamente el valor de beta por RE más el valor de RE. ¿Ya? El valor de RE. Eso también se toma en cuenta. Y esto, como el valor de RE minúscula es un valor pequeño, podríamos considerar que el valor de RB es el valor de beta multiplicado por el valor de RE. Y eso sería para nosotros una relación, ¿sí?, a considerar en el momento de los cálculos, ¿no es cierto? Ese sería nuestro resultado. Ahora, el valor de Z sub I. Z sub I es RB paralelo con ZB, ¿sí? Paralelo con ZB. También podemos considerar el valor de Z sub 0, que es el mismo, que sería el valor de RC, ¿ya? Que eso también es considerada como otra ecuación. El valor de ganancia de voltaje, ¿sí?, que ya lo conocemos, que es el valor de B sub 0 de salida sobre B sub I. Ahora, eso es igual a menos beta por el valor de RC dividido entre el valor de ZB. Eso es. Ahora, según esa configuración, nosotros podemos decir que el valor de la ganancia de voltaje es aproximadamente el valor de menos RC dividido entre el valor de RE. Ese es el valor. ¿Ok? Listo. Entonces, según esa configuración, nosotros podemos encontrar los resultados según corresponde de manera similar que lo hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, eso ya les voy a dejar directamente en la parte de resolución de una práctica que se les va a dejar en plataforma para que ustedes puedan practicarlo, ¿no? Entonces, no se olviden siempre revisar la plataforma. Ahí están ya los videos según corresponde, están también la práctica de la anterior semana que ya se les ha dejado y una práctica que se les va a dejar para el día del examen, ¿sí? Correspondiente a este último capítulo, ¿no? Entonces, con eso ya estaríamos acabando este capítulo, que es los amplificadores, y conforme a eso se les va a dejar, ¿sí? Se les va a dejar una pequeña práctica, ¿sí? Con algunos ejercicios y algunos conceptos teóricos. No se olviden, los conceptos teóricos deben ser manuscritos, ¿ya? Manuscritos. Y eso también lo voy a verificar yo conforme vaya revisando las tareas en la plataforma. Muy bien, entonces quedaríamos ahí, estimados jóvenes. No se olviden, la siguiente semana es el examen de lo avanzado. Especialmente, bueno, hemos realizado el primer parcial hasta lo que son diodos, ¿no? Entonces, va a entrar un poquito de diodos, ¿sí? Va a entrar algunos conceptos de diodos. Asimismo va a entrar lo que es todo lo que corresponde a transistores, ya todo relacionado con transistores. Conceptos, van a entrar, por ejemplo, lo que es la parte de polarizaciones, va a entrar esta sección que es configuraciones de tipo AC, de tipo DC, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces toda esta segunda parte, sí, lo que hemos ido avanzando, todo eso va a entrar al examen, por si acaso. ¿Ya? Entonces les voy a dejar también una pequeña tablita, ¿sí?
para que ustedes realicen algunos ejercicios según corresponde. Esto directamente en la plataforma, ¿ya? Y los ejercicios también van a estar en la plataforma. Muy bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, estimados jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda previa antes de cerrar la sesión. Inge, Sí. buenos días. Los videos lo va a colocar a la plataforma, ¿no? Y puede mandar el PDF. Esto es que hay algunas partes que no he logrado copiar. Ah, ya, claro que sí, no hay problema. Les voy a enviar este PDF directamente, pero al WhatsApp. Y el video del día de hoy también lo voy a cargar al YouTube para que ustedes lo puedan ver y hasta ahí puedan estudiar. Listo, muchas gracias, Inge. Listo, pues. ¿Alguna consulta más, chicos? Muy bien. Entonces, como no hay más consultas, entonces quedaríamos acá. El video va a estar en el transcurso del día ya colgado en la plataforma. Los otros videos, por si acaso, ya están en plataforma. Así que pueden verificarlo y revisarlo. Ahora, si existe alguna duda, entonces me escriben y yo les voy a ir indicando, ya, si es que hubiera algún error o algún detalle que hay que arreglar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Estudien, nos vemos. Chao, chao.